Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Para mí un gusto el poder continuar con este estudio, el poder entrar a tu casa a través de este medio. Quiero agradecerte toda tu fidelidad, todo lo que tú has hecho hasta este tiempo, porque yo sé que es Dios el que ha puesto en tu corazón el querer como el hacer su perfecta voluntad. Y su perfecta voluntad es que escudriñemos su palabra, que entendamos todas aquellas cosas que Él dejó escritas para que nosotros poco a poco pudiéramos entender el corazón de Dios. Estamos en inicio de semana el día de hoy. Espero que esta semana sea una semana muy productiva, una semana muy bendecida para ti, y que tomado de la mano del Señor puedas cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida y que pueda ser de bendición para muchas personas. Vamos a continuar con el capítulo 11, el versículo 20. Y me gustaría iniciar con una oración. Si tienes oportunidad de cerrar tus ojos, me gustaría que cerras tus ojos y que me acompañaras en esta oración. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, porque sabemos que en todas las cosas dependemos de ti. Sabemos, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, nuestro estandarte, nuestra torre fuerte, Señor, y que en ti confiamos. Y que caminamos tomados de tu mano, Señor, por esta vida, sabiendo, Señor, que también tenemos una promesa de una vida postrera, donde viviremos contigo, reinaremos contigo. Y te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno hasta este día y hemos podido ver tu mano poderosa, Dios, a través de cada circunstancia. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Que esta palabra el día de hoy, Señor, pueda quedar sembrada en el corazón como esa semilla que dé fruto al 100%. Señor, pon un carbón encendido en mi boca y únicamente palabra inspirada por ti pueda salir, Señor, de mi corazón, de mi boca el día de hoy. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 11, versículo 20. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, hubiera permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Muy bien, la clase pasada vemos a Jesús reconociendo el ministerio de Juan el Bautista. Y en el versículo 12 sube un poquito más la intensidad, diciendo que el reino ha sido muy atacado, pero hay que ser valiente para poder arrebatar el reino de los cielos. Y de aquí en adelante comienza a reclamarles su dureza de corazón, al no creer en todas aquellas cosas que Juan el Bautista les había hablado. ¿Saliste a ver un gran profeta?, les preguntaba. Un hombre de autoridad, un hombre que dejó todo por amor a Dios, para que todos ustedes sean salvos, pero son como los que al escuchar flauta no bailaron, dijo Jesús. Un ejemplo muy acorde a la cultura judía. Así llegamos entonces al versículo donde, con base a todo lo que él ha hablado y todo lo que había pasado ya en ese tiempo por experiencia propia, él les dijo que todos los milagros que él había realizado, todas las sanidades de los enfermos, de los leprosos, hasta resucitar muertos, la paz que él había traído, la palabra, la autoridad y todo eso, en realidad ellos no creyeron nada de eso por su dureza de corazón. Lo miraron, quizás se sorprendieron por un milagro, pero verdaderamente no había un cambio en su corazón. Y son muchas señales y son muchas maravillas las que Jesús hizo en aquel tiempo,
Y estas ciudades a las cuales el Señor Jesús se estaba refiriendo, no había habido ningún cambio en ellos. Y entonces les dice, el castigo será más severo para ustedes porque tuvieron todas las oportunidades y no se arrepintieron. Cuando nosotros tenemos más oportunidades y tenemos más herramientas, debemos nosotros entender que somos más privilegiados. Pero por todas esas cosas que nosotros tenemos privilegio de recibir o hemos tenido privilegio de recibir, vamos a dar cuentas. ¿Por qué? Porque es como la historia de aquellos que recibieron los 5 talentos, los 3 talentos, los 2 talentos, el 1 talento, donde cuando viene el Señor que le ha dado los talentos o los regalos o eso que les dio, pues les pregunta, ¿dónde está todo aquello que recibiste? O sea, debiste haberlo puesto a trabajar para que generara un ingreso, para que generara una utilidad. Entonces aquí el Señor les reclama a estos pueblos, a Capernaum, a Betsaida, porque habían recibido mucha bendición a través de lo que Jesús estaba haciendo, pero sin embargo su corazón no había sido transformado. Y entonces podemos profundizar un poco sobre estas ciudades a las que Jesús les está hablando, pero en realidad, ¿qué es lo que Jesús les quiere decir? Mira, nosotros no hemos recibido la persecución que vivió la iglesia en su tiempo, a los inicios. Ahora nosotros tenemos la tecnología por medio de la cual podemos tener el conocimiento más a la mano de la palabra, de la escritura, comentarios bíblicos, estudios bíblicos, entre otras cosas. Quiero decirte que nosotros somos una generación con los recursos más grandes que ha habido en toda la historia de la humanidad. Podemos atravesar el mundo en 2 o 3 días. Podemos estar en México hoy y mañana amanecer en Perú y en 4 días estar en Japón. Somos una generación de las más privilegiadas. Podemos evangelizar desde nuestro celular, desde nuestros equipos móviles, una PC. Podemos usar el Zoom para hacer videollamadas, podemos descargar la Biblia en el celular. Y sabes, todo eso proviene de Dios, porque Dios es el que da la sabiduría al hombre para desarrollar todos estos avances tecnológicos. Entonces somos una generación con los más grandes recursos en la historia de la humanidad. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando al máximo el tiempo o estamos usando el celular, invirtiendo horas y horas en entretenimiento, en cosas que no aportan nada ni a nuestra vida espiritual ni al reino? Déjame te digo que todo lo que Dios nos ha dado, vamos a dar cuentas. Desgraciadamente es algo que tenemos que entender, o favorablemente es algo que tenemos que entender, como aquellos hombres que les dio los talentos que te comentaba. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿qué cuentas daremos al Padre de todo lo que hemos recibido? Por eso yo te animo a que siempre tengas un plan de evangelismo, un plan de estudio, un devocional, que tu día a día no se pierda en cosas que no aporten ni a tu vida espiritual ni al reino, que no le demos margen al enemigo de que él use tu tiempo. Más bien tú invierte tu tiempo en cosas del reino. Y te repito, somos una generación privilegiada con todo esto. Y sé que se me van a pasar muchas cosas ahorita en lo que te estoy predicando, en lo que te estoy compartiendo, pero yo sé que el Espíritu Santo te va a revelar a tu vida cómo puedes aprovechar todo el tiempo. Jesús les dijo, por cuanto no te arrepentiste y hubo tantos milagros y prodigios delante de tus ojos, el castigo será más severo para ti. Es una condicionante que pone el Señor. Desgraciadamente el hombre así se maneja. Necesitamos a veces condicionantes, como cuando en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 28, Jehová le dice al pueblo, a través de Moisés, le dice, todas estas cosas te seguirán si me obedecieres, y si me desobedecieres también. Entonces puso las bendiciones y las maldiciones en caso de que el pueblo obedeciera o se desviara. Entonces, desgraciadamente, el hombre necesita muchas veces esas condicionantes para poder despertar, para poder activarse. Y aquí les está diciendo Jesús,
a ser más severo el castigo por todas las cosas que tú viste, por todas las cosas que tú recibiste, sin embargo tu corazón no fue transformado. Esto va también para todas aquellas ciudades que han tenido el evangelio hasta en la comida y aún así lo han rechazado. Mira, yo te puedo dar un ejemplo del poblado donde nosotros, el Señor nos ha dado por la oportunidad de poder estar ahí trabajando. En Ojos Negros, al parecer, hay alrededor de 11 iglesias. Es un pueblo pequeño de alrededor de 4,000 habitantes. Imagínate, Ojos Negros está evangelizado hasta la Coronilla. Sin embargo, somos una iglesia que seguimos insistiendo por la misericordia de Dios para que todos se arrepientan y se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el pueblo ha sido bendecido mucho con el evangelismo. Ha habido personas que han llegado y a través de su vida el Señor ha obrado milagros. Entonces el pueblo ha tenido mucha bendición, ha tenido mucha revelación de parte de Dios. Entonces es importante que nosotros insistamos primeramente en oración, porque todo eso que el pueblo ha recibido, el Señor va a pedir cuentas, ¿verdad? Versículo 25 dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esto de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús no desaprovechó el momento para glorificar al Padre, pero Jesús conocía todas las cosas que el Padre estaba haciendo y en su corazón él sabía y el Padre lo conocía. Pero ¿por qué hace esta clase de oraciones Jesús? Jesús ora en voz alta para que sus discípulos lo escuchen, sus seguidores lo escuchen y que conocieran que Dios ha entregado esta revelación y este conocimiento a todas aquellas personas que al parecer ante el mundo son de corto entendimiento. Recordamos a un Pedro que cuando se presentó ante el concilio y empezó a hablar con denuedo, es decir, con valentía, empezó a hablar con esa autoridad que solamente Dios da. Aquellas personas se sorprendían del poder con el que el apóstol Pedro estaba predicando. Y entonces ellos decían: un hombre sin letra, o sea, un hombre que no es letrado, ¿cómo puede predicar de esta manera? O sea, reconocían que había estado con Jesús, reconocían que la sabiduría que tenía el apóstol Pedro provenía del cielo. Entonces, aquí vemos cómo la palabra del Señor se hace real. Porque aún a los niños el Señor les ha dado el privilegio de entender, o a las personas que no tienen quizás un grado académico muy alto, Dios les ha dado la oportunidad de entender los misterios del reino, los misterios que Él tiene para la humanidad. Y entonces es donde hay un choque entre las personas que se creen o que creen que por haber estudiado mucho o por tener un grado académico más alto pueden estar sobre todas las personas, pero el Señor no nos enseña eso. Él nos dice que aún de lo vil y lo menospreciado el Señor ha escogido para avergonzar al sabio. Entonces somos privilegiados y el Señor Jesús lo entendía y daba gracias a Dios por todo eso, y daba gracias a Dios delante de sus discípulos en voz alta, para que sus discípulos entendieran que eran privilegiados por haber recibido el conocimiento que viene de lo alto. Jesús les está dando una revelación que cambiaba la perspectiva de las cosas. Todo aquello que habían hecho durante 1500 años en una forma distorsionada, porque recuerda que yo te decía que todos los mandamientos habían sido distorsionados, como el teléfono descompuesto, como el juego del teléfono descompuesto, que Jehová le dijo algo a Moisés y a través de 1500 años ellos comenzaron a añadirles y a sumarles cosas y a cargar a los hombres con reglas y tradiciones muy pesadas que al último perdían el objetivo. Y más adelante lo vamos a ver dónde se perdió el objetivo. Más adelante el Señor le dice: ve y fíjate a ver qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no tradicionalismo, sino amor por el prójimo. Entonces teníamos 1500 años de distorsión en todo lo que había hablado Moisés al pueblo.
Y ahora el Señor Jesús traía la revelación pura, revelación directa del cielo, porque el Señor Jesús habla del corazón de Dios, habla de lo que en el corazón de Dios está. Entonces les traía la interpretación clara y sencilla de lo que significaba lo que Moisés dijo en aquel tiempo. Lo difícil era que ellos entendieran, porque ellos creían saberlo todo. Por eso Jesús dijo, hasta un niño las entiende, pero los sabios y los entendidos están cegados y no pueden comprender todo lo que yo les digo. Por eso en el Sermón del Monte inicia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que consideran que no saben nada, que consideran que no tienen un amplio conocimiento, de ellos es el reino de los cielos, porque ellos aprenden, absorben. En su deseo de aprender, ellos absorben. Versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora Jesús le revela su ministerio, o sea, el ministerio personal de Jesús es revelado en esta escritura. Él es el Mesías, Él es elegido, Él es el elegido, aquel que estaban esperando. Y cuando Él dice que Él conoce al Padre y que el Padre lo conoce a Él, usa una palabra del griego que se traduce conocer a profundidad. Así que Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo conozco al Padre a profundidad, pero también el Padre me conoce a mí a profundidad. Y entonces así Jesús nos está mostrando su deidad, la deidad de Jesús, la santidad como parte de Dios mismo. Porque ¿quién puede conocer a Dios sino solamente Dios mismo puede conocerse a sí mismo? Y Jesús es Dios mismo hecho carne. Pero aquí hay una gran promesa, y es que Jesús muestra todo lo que en el corazón del Padre está a todos aquellos que estén dispuestos a recibir con todo su corazón y con una inocencia al grado de un niño. El doctor Armando Alducin dice que si nosotros queremos recibir revelación de parte de Dios, no debe haber ningún pecado de lujuria, ni lascivia, ni ningún deseo sexual desordenado en nuestra vida. Todo esto lo dice porque un niño es inocente en este aspecto. Y así Dios nos quiere como unos niños inocentes para poder recibir la revelación que viene del cielo. Es importante entender esto. Versículo 28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí uno de los versos más recitados por los cristianos, y que nos ha dado la paz y que podemos descansar en Él. Si te sientes cansado, agobiado, estresado, ven a Jesús, Él te va a hacer descansar. Él quiere quitarte todas esas cargas que no debes de llevar. A veces estamos cargados por odio, estamos cargados por ira, estamos cargados por resentimiento, por amargura, por falta de perdón. No has podido perdonar a tu padre o a tu madre quizás que te abandonó, no has podido perdonar algún abuso que viviste, no has podido perdonar esa traición de tu pareja. Y estás cargado tratando de desahogar tus sentimientos muchas veces como el mundo, ¿verdad? La vía fácil, o no sé si sea tan fácil, pero una de las vías que el enemigo te propone, te oferta, que es el alcoholismo, la drogadicción. A veces hay personas que están inmersas en el mundo de las apuestas, trabajando muchas horas, porque hay gente también adicta al trabajo, están metidos en su trabajo por muchas horas, y eso lo único que es que están tratando de escapar a otra situación en su vida personal. Pero Jesús dice, ven, ya es suficiente, ven a descansar en mí, yo te voy a hacer descansar. Y es donde nosotros debemos de traer todas nuestras cargas y todas nuestras aflicciones delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso no nos va a dejar crecer a nosotros. Mientras nosotros estemos cargados, imagínate un globo de helio que está tratando de subir al cielo, pero mientras tenga un peso que lo detenga, no va a poder subir, no va a poder volar, no va a poder elevarse. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros crezcamos, nos elevemos, lleguemos hasta su presencia, pero necesitamos soltar todas aquellas cosas que nos estorban, todas aquellas cosas que nos cargan y que no nos permiten elevarnos. Por eso el Señor dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Recordando en alguna ocasión que con base a uno de los libros del pastor Robert Morris, que se llama Verdaderamente Libres, yo te compartía que a veces, o que muchas veces en el corazón del hombre hay raíces de amargura,
hay raíces de falta de perdón, de orgullo. Entonces todas esas raíces de amargura se generaron en alguna etapa de nuestra vida. Y entonces esa raíz de amargura, la raíz no se ve, la raíz está dentro de la tierra, pero tiene su fruto, su tallo en algunas actitudes que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro día a día. Por ejemplo, una raíz de amargura que está debajo de la tierra puede dar su fruto a lo mejor en alcoholismo, en drogadicción, puede dar su fruto a lo mejor en arrebatos de ira, en deseos desordenados, sexuales, en cosas que a lo mejor pues son desacreditadas delante del hombre y delante de Dios principalmente, perdón. Entonces, todo nace con una raíz de amargura. Todo nace desde el principio y con esa raíz de amargura y tiene su fruto en diferentes cosas. Pero el Señor Jesús viene y te dice: venid a mí todos aquellos que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Entonces la mejor manera de que el hombre pueda descansar es en la presencia de Dios, trayendo nuestras cargas a Jesús. Versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora Jesús te quita tu carga, te está quitando tu carga. O sea, tú vienes a la presencia de Dios y te humillas, te postras delante de su presencia y sueltas todo lo que traes, como decimos nosotros, ¿verdad? Todo lo que traes en el morral, todo lo que traes en el costal, y lo traes y lo dejas en la presencia de Dios. Pero muchas veces nosotros nos levantamos y otra vez cargamos, otra vez andamos buscando nuestra ira, nuestra contienda, y las echamos otras al costal y nos levantamos y nos volvemos a ir con ellas cargados. No, o sea, lo importante es dejar nuestras cargas. Si tú quieres dejar tus cargas delante de la presencia de Dios y dejar tus cargas como Jesús dijo, ¿verdad? Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Si es necesario que tú perdones, perdona. Porque el perdón a la persona que más beneficia es a la persona que lo da, más que al que lo recibe. Porque la otra persona, pues, puede ser que sí lo reciba o que no lo reciba, pero tú cuando das el perdón, entonces te estás despojando de ese peso que te está asediando, de esa carga que te está mutilando, que te está haciendo detenerte, que no te permite crecer. Entonces en el momento en cuando tú perdonas, las cosas cambian, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque ahora tú ya puedes ser libre para poder seguir avanzando y seguir creciendo. Entonces ahora Jesús te está quitando la carga, te quita todo lo que te preocupa, todo lo que te mantiene ocupado en perder tiempo, pero no te deja desocupado el Señor. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, dice. Entonces Él sí te da trabajo, te da un trabajo nuevo. Pero ¿cuál es ese trabajo nuevo? Es vivir en humildad y vivir en mansedumbre de corazón. Y cuando tú caminas en esa plataforma, tu alma va a descansar. Es decir, cuando tú caminas en esa plataforma, vas a estar bien con todas las personas. Porque si tú eres manso y eres humilde de corazón, vas a tratar de perdonar, vas a tratar de calmar las aguas cuando las cosas se estén poniendo tensas con las personas. La humildad que tú vas a manejar, porque ahora vas a estar en Jesús, eso las personas lo miran y saben que contigo pueden contar, pueden confiar en ti. Y entonces Jesús le dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate cómo nosotros podemos encontrar descanso para nuestras almas. De repente miramos gente muy cargada, gente muy apesumbrada, pero es porque a veces les falta humildad o les falta mansedumbre y están mal y en contienda con todo el mundo. Pero a veces encontramos gente humilde y gente mansa viviendo muy feliz, tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos a través de eso hallan descanso para sus almas. Por eso dijo Jesús: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es que
como discípulos de Jesús, no únicamente como seguidores, aprendamos del Maestro, aprendamos a vivir todos los días en humildad, en mansedumbre, y entonces hallaremos descanso para nuestra alma. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en la siguiente clase.